Muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a continuar con la parte 2 de lo que vendría a ser el manejo de comandos en Linux, ¿no? Entonces, por acá lo tengo yo. ¿Ya? Entonces la parte que nos toca ver ahora es la manipulación de lo que son los archivos como tal, ¿no? Entonces, los comandos para la manipulación de los archivos realizarán las mismas operaciones que habíamos visto anteriormente, ¿no? La creación, visualización, copia, eliminación y también cambios, ¿no? Cambios tanto como dentro del archivo como cambios sobre los permisos que ya anteriormente se les había mencionado. Entonces, vamos a seguir trabajando eh, sobre la misma estructura que habíamos tenido, que habíamos visto más antes. ¿Ya? Donde anteriormente habíamos creado, ¿no? Un TCO, una carpeta Win, una carpeta DOS, una carpeta Linux. Dentro de Win, los sistemas operativos de Windows, ¿no? Que serían, una versión sería la XP y la otra la Vista, ¿no? Tres distribuciones de lo que vendrían a ser del sistema operativo Linux, Debian, Ubuntu y SUSE. O SUS, como quieran decirle. Nosotros estamos trabajando sobre Ubuntu, ¿no? Entonces, para comenzar tenemos lo que es el archivo cat, ¿ya? Entonces, este archivo, ¿qué nos dice? El archivo cat como tal tiene tres funciones, ¿ya? Vamos a llamarlo multifunción, donde nos permite visualizar, concatenar, crear, eh, bueno, esos tres, ¿no? Que esos tres usos que tiene el comando cat. Ese comando cat es muy versátil dentro de lo que son los archivos. Funciona a muchos niveles, que poco a poco los vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, tenemos el formato, ¿no? Acá está cat, fichero 1, fichero 2, fichero n, ¿ya? Cat es con minúscula, por si acaso. Este es el error de typeo. Entonces tenemos el comando y lo mismo, ¿no? Una pequeña tablita donde nos indica el comando y la descripción adjunta de qué es lo que hace exactamente. Entonces tengo cat, el signo de mayor que, y tengo el archivo. Entonces este comando como tal me permite crear los archivos. Ahora, a la hora de crear un archivo también yo le tengo que dar como tal la extensión, ¿no? De qué tipo de archivo va a ser. No simplemente es crear el archivo, necesito hacer uso de una extensión. Entonces, cat archivo punto, la extensión, ¿no? El formato del archivo del cual estamos creando. Ya permite crear archivos, habíamos mencionado esa parte. Luego la segunda parte, ¿no? Que nos dice cat, archivo 1, archivo 2, archivo n. Permite visualizar archivos. Entonces, yo puedo visualizar n cantidad de archivos, ¿ya? Con este comando también. Recuerden, y bueno, la notable diferencia que se está haciendo acá es bueno, que ya no está trabajando, ¿no? Con lo que es el signo de mayor, que nos va a permitir visualizar los archivos. Como tercer paso tenemos lo que vendría a ser cat, archivo 1, archivo 2, archivo 3. Entonces, este comando como tal, que ya lo habíamos visto alguna vez, ¿de acuerdo? Hace referencia a que vamos a concatenar. Ya les había explicado que concatenar es unir, ¿ya? Dentro de lo que es, vamos a llamarlo el lenguaje técnico de los informáticos, ¿no? Entonces vamos a suponer que yo tengo acá, vamos a, creo que, ok, te tarda un poquito. Acá, ya. Vamos a ver, de cuenta que aquí tengo, dice, ya, un texto en un archivo y X, Y, Z en otro archivo, ¿ya? Entonces esto va a corresponder a un archivo, ¿no? Esto va a corresponder a un segundo archivo. Entonces, lo que hace como tal esta orden, ¿no? Que es cat archivo 1, archivo 2, archivo 3. Decimos, ¿no? Que el archivo 1, espacio, como tal, así, tal cual como está, ¿no? Archivo 2 o el nombre, ¿no? Del archivo. Hacemos el signo de mayor que y aquí un archivo 3. Entonces, estos son todos son arch. Este es otro arch.
es otro archivo. Entonces decimos archivo 1, archivo 2 y archivo 3. El archivo 3 está completamente vacío, ¿ya? Estamos simbolizando que está vacío aquí. Entonces me dice que lo que tengo en el archivo 1 y lo que tengo en el archivo 2 se concatenen, ¿ya? Se concatenen, se unan y eso me resulte en lo que es el archivo 3. Entonces, si el archivo 3 antes estaba vacío, al mandar yo esta orden del cat, donde nosotros vamos a conseguir, ¿no? Agarrar y decir que A, B, C va a estar junto a X, Y, Z, pero esto va a estar en el archivo 3, contenido en el archivo 3. Recordemos que sí, bueno, podemos concatenar en el archivo 2, en el archivo 1, pero no sería lo mejor, ¿no? Porque estaríamos perdiendo los datos que previamente ya están dentro de estos archivos. Entonces eso es lo que pasa. Ahora, bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Crear el archivo empleado txt dentro del directorio tco. Y bueno, acá tenemos las órdenes como tal para crear, ¿no? El archivo como tal. Dos cosas importantes las cuales vamos a necesitar y a las cuales vamos a recurrir mucho, extensamente en este caso, son dos comandos, ¿no? Que son, bueno, serían dos comandos, ¿no? Para guardar y para grabar. Para guardar guardar o grabar, como ustedes lo conozcan, es la combinación de las teclas control C. Y para mostrar el contenido simplemente, bueno, hacemos uso de este comando, ¿no? Entonces ahora mismo lo vamos a ver. Vamos a nuestra máquina virtual y bueno, está en suspensión. Primero me dice de que este archivo debe ser creado dentro de la carpeta tco, ¿no? Entonces primero pregunto dónde estoy. Vamos a entrar a debug user. Ok, ya estoy dentro. Sí, ya estoy dentro, perdón. Entonces vamos a hacer esto. Ya, estamos entonces, entramos al escritorio y bueno, entramos a nuestra carpeta, ¿no? Que es IM113, donde estamos trabajando. Y dentro de esta tengo que entrar a tco. Y ya estamos dentro de la carpeta tco, ¿no? Con los comandos que anteriormente habíamos visto. Ahora, aquí es donde donde me indica, ¿no? Que creé el archivo como tal, el archivo empleado, ¿no? Entonces yo puedo decir cat, el signo de mayor que tco, en tco voy a crear que empleado.txt. Ok, directamente, como ya estamos en tco, ya no deberíamos utilizar esto, ¿no? Y ya, cat empleado.txt. Ya nos encontramos en tco, no hay necesidad de usar el enrutamiento. Y si ven, desaparece, ¿no? Lo que es mi dirección o donde estamos o mi ruta como tal, aparte del prom. Entonces, acá es donde yo tengo que agarrar y hacer el caso, ¿no? De 200, Arturo, va a estar en Tarija y va a tener un número X, ¿no? Le doy clic a Enter y bueno, al siguiente, ¿no? Que sería Juan, Debian y pues sí. Ok, le damos otro número cualquiera y bueno, 215, estamos repitiendo. 215, Araceli, un nombre cualquiera, Pérez, si ustedes quieren, o Patsy, ¿no? Simplemente está de ejemplo, ¿no? Vamos a poner y ya. Ahora, una vez que ya tenemos los datos introducidos, como verán, para guardar, ¿ya? Para guardar, para grabar, como ustedes lo conocen, es control C. Control C me guarda y me realiza la salida, ¿ya? Del archivo. Entonces, para yo verificar de que realmente en este archivo como tal que yo ya tengo creado, ya se encuentra grabado estos datos que yo he puesto, debo realizar simplemente cat empleado.txt, ¿no? Y si ven, ya no hago uso de lo que es el signo mayor, que simplemente cat espacio empleado.txt, ¿no? Siempre dándole lo que es
la extensión como tal, porque así hacemos referencia al tipo de documento. Recuerden que les había mencionado que puede que tengamos varios documentos del mismo nombre, pero con diferentes extensiones. Entonces es como apuntar bien un puntero, ¿ya? Debemos hacer eso. Entonces, como podrán ver, como podrán observar acá, se me despliega tal y como, bueno, está editado, ¿no? Dentro de mi archivo TXT. No hay ningún cambio en absoluto, no hay nada, ¿no? Entonces está tal y como nosotros lo habíamos escrito. Dependiendo de cómo lo escribamos, también van a ser la visualización, ¿no? Si nosotros escribimos mal, esto no tiene un corrector como si fuera un Word, ya entonces debemos habituarnos un poquito a lo que es la escritura. En esa parte deberíamos estar, bueno, escribiendo bien, pero no va a haber ninguna corrección. Ok, entonces esa parte sería lo que habíamos visto, ¿no? La primera parte. Ahora, tampoco es que nos limitemos a estar siempre dentro de lo que es em, en la carpeta que vamos a crear, ¿no? Porque en este caso yo me encontraba en la carpeta deseo y directamente hemos hecho la creación del archivo, ¿no? Del TXT que se emplea. Podemos redirigir con una ruta, ¿no? Como está mostrado en este caso. Dirigir en una ruta, vamos a hacer así, cat y bueno, no, ya estamos en TCO. Dentro de TCO recordemos, ya, vamos a minimizar esto. ¿Qué tengo dentro de TCO? ¿Qué carpetas tengo? Tengo DOS, Linux y Win. Entonces en DOS vamos a crear, ¿de acuerdo? DOS. Ya, acá vamos a crear algo que se va a llamar prueba o test 1, ¿no? Y voy a pedir nuevamente, ¿no? Aquí simplemente yo lo voy a estar rellenando de lo que son números. Termino de rellenar, control C y me salgo, ¿no? Ahora le hago un cd a DOS. Yo estoy en DOS, aquí le vamos a hacer un ls-l y me va a mostrar, ¿no? El archivo que antes no contenía, el archivo que ahora contiene, ¿no? Y para ver el archivo simplemente le hacemos cat test1.txt, como lo hemos creado, y me va a desplegar la vista, ¿no? Es de manera sencilla trabajar con lo que son cada una de las rutas, ¿no? Entonces, este es un ejemplo adicional que les puse. Bueno, aquí acabamos de hacer otro, ¿no? Entonces, no tenemos complicaciones con eso, ¿no? Estamos bien. Ahora vamos a conocer otro archivo bueno, otro comando con el cual también podemos crear archivos. Tenemos la libertad de editarlos ahora, pero ya no en esta forma, diciendo directamente, sino que se despliegue una pantalla aparte donde nosotros podamos editarlo. Que este comando es headit, ¿de acuerdo? Este comando es headit. Este comando usualmente está igual relacionado con lo que es el cat. De la misma forma, no es como si fuera un cat. Nos permite igual crear un archivo con cualquier extensión que nosotros queramos, ¿no? Ahorita me encuentro en DOS, le vamos a hacer una limpieza. Vamos a hacer acá un headit. Bueno, nos saldremos para que sea así. Headit. Y le doy la ruta, ¿no? Que en este caso yo quería que lo cree en DOS, ¿ya? Y que una vez estando ahí el archivo se llame test2.int, ¿de acuerdo? Entonces al momento de yo darle enter, como ven se me despliega, me cambia la pantalla, vamos a llamarlo así, me manda a un editor de texto ya natural. Entonces acá es donde nosotros editamos, ¿no? La información.
exactamente, puede igual contener todo lo que ustedes quieran, ya. Vamos a poner hola mundo, como cómo están. Bueno, llenarlo, ¿no? De lo que nosotros queramos, ¿no? Ahora, este es un editor de texto como tal, ya que contiene Linux, ya en cualquier distribución. Entonces, ahora, si antes nosotros hacíamos uso de lo que es control C para salir y terminar de editar el texto, acá también tenemos que tomar en cuenta dos cosas, ¿no? Que para guardar va a ser control S, como estamos habituados, y bueno, significativamente se dan de cuenta que aquí abajo ya me dice saving file, está guardando el archivo, ¿ya? Y me da la ruta de donde lo está guardando, ¿no? Que nosotros básicamente al estar manejando modo consola estamos conscientes, estamos viendo de dónde está guardando y dónde se encuentra ubicada esa ruta. Entonces de esta forma, al darle control S, me lo graba, me lo guarda como ustedes quieran. Pero para salir del modo editor, del headed, es control Q. Al darle control Q me sale y me vuelve no a mi consola normal. De la misma forma, quiero ver, quiero visualizar lo que yo he puesto, ¿ya? Hago uso de lo que es cat. El cat me ayuda a visualizar de manera general. Va a haber diferentes comandos como el headed o el cat o el nano que vamos a ver a continuación para la creación de archivos, pero el cat siempre me va a ayudar a visualizar, ¿ya? El contenido de los archivos. Entonces le voy a hacer test2.inf. Ok, ¿dónde lo creamos? Ah, sí, no estamos en la carpeta, por eso me dice que no encuentra el directorio, ¿no? Entonces vamos a hacer, podemos entrar o directamente podemos hacer DOS, DOS, barrita. Ok, acá tengo una especie de base. Y como ven, me despliega exactamente lo que habíamos editado, ¿no? Con el headed. Funciona lo mismo, el headed es un editor, como les decía, que me va a desplegar como tal una pantalla, ¿no? Un editor de texto nativo de lo que es de lo que viene siendo Linux, ¿no? Entonces con eso hicimos un ejemplito con el headed y tener en cuenta que control S es para guardar y control Q para salir. Valdría decir que es control S de save o de guardar y control Q de quit, ¿de acuerdo? De salir, de salida. Entonces vamos con el uso de lo que vendría a ser otro comando que de la misma forma me permite igual crear archivos, ya que en este caso viene siendo nano. Entonces, de la misma forma, aquí es nano, ya, en la parte derecha, nano, dentro de la carpeta de OS, lo mismo. Vamos a crear test3.txt o cualquier extensión que ustedes deseen, ¿no? Entonces, al darle nano de la misma forma, me va a desplegar otro editor nativo de lo que vendría siendo el sistema operativo, ¿no? Entonces, pero nótese que aquí hay una diferencia, aquí hay una peculiaridad, algo bastante diferente, ¿no? Que anteriormente con el headed habíamos visto de que aquí abajo no se me desplegaba nada, ¿no? Y en cambio acá está un pequeño listado, una pequeña tablita de macros que yo tengo disponibles. Entonces me dice, si quieres salir es control X, si quieres cortar es control K, si quieres pegar es control U, si quieres ejecutar es control T, si quieres justificar control J y etcétera, ¿no? Entonces es básicamente una ayuda más, no sé, es como que nos facilita, ¿no? Un poquito. Y acá vamos a hacer prueba nano. Vamos a poner simplemente eso. Control S. Y dice, escribiste 2 líneas. Ahora control X. Y ya. Simplemente nos salimos, ¿no? Con control X ahí abajito teníamos nuestra ayuda. Entonces aquí tengo que hacerle un cat al DOS y mostrar test3.txt. Y me dice prueba nano. Como ven, control S sirve siempre para guardar dentro de lo que es si usamos el editor nano, ¿de acuerdo? Y cada uno de estos archivos o comandos con los que hemos estado creando
cada uno de estos archivos, ¿no? Tiene también, cada uno de estos archivos pertenece y tiene también cada uno de los permisos que anteriormente les hacía mención, ¿no? Bien. Esos serían los comandos para crear lo que son los diferentes archivos, ¿no? Tenemos el cat, el headit y el nan. Los ejemplos que se encuentran dentro del PDF simplemente, bueno, son una representación, ¿no?, de lo que podríamos hacer. Yo acá estoy realizando unas pruebas más pequeñas, más cortas. Y lo mismo, ¿no? Se utiliza siempre el cat para visualizar. Ahora, vámonos con lo que son el comando cp o el copy, ¿de acuerdo? El comando cp viene de lo que viene siendo lo que es el copy, ¿no? Entonces, nos permite copiar, ¿ya? Ficheros, directorios de un destino a otro. Eso es lo que hace. Bastante simple, bastante sencillo, ¿no? No hay donde perderse, no hay por qué alarmarse. Sí, es un control C básicamente el comando, pero de alguna forma más interesante, ¿no? Dentro de lo que es Linux, en modo consola. Entonces, ¿cuál sería nuestro formato? El que habitualmente habíamos visto, ¿no? El que se maneja para manejo de archivos y directorios, ¿no? Que es cp, espacio, las opciones que tenemos. Ahora, aquí es donde se importa el origen y el destino. Les había mencionado de que las rutas, siempre y cuando estén bien señaladas, vamos a tener éxito, vamos a redireccionar, vamos a copiar bien todo lo que son de un archivo a otro. Vamos a copiar de un archivo A un archivo B, de un archivo B a un archivo C. ¿De acuerdo? Entonces es una copia común y corriente. Entonces los complementos, las opciones que nosotros tenemos acá son dos, ¿no? Que es la R mayúscula, que como anteriormente habíamos visto, me va a copiar, si es caso de que sea un directorio, me va a copiar los archivos y los subdirectorios que contenga este directorio que yo decido copiar. Vamos a hacer de cuenta que yo quiero copiar acá, vamos acá, que yo quiero copiar el directorio win que contiene XP y vista, y bueno, contiene, ¿no? A su vez estos XP y vista contienen archivos, qué sé yo, documentos importantes. Quiero copiar este directorio win al directorio Linux, a la parte sus. Voy al usar la R mayúscula como tal, se va a realizar la copia de todo y cada uno de lo que contenga win a sus. ¿De acuerdo? A eso se debe el uso de la R mayúscula. Ahora, y esta parte también se refiere con la R minúscula, donde la R minúscula también va a copiar solo directorios vacíos, ¿de acuerdo? Entonces esa parte es donde quizás tengamos algunas complicaciones, pero para estar más seguros, el guión R mayúscula nos va a copiar todos los archivos, directorios, incluso si estos están vacíos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué arriesgarse con la R minúscula si podemos hacerlo con la R mayúscula? El guión I. El guión I pide confirmación antes de sobreescribir o antes de copiar el archivo del archivo A al archivo B. ¿Esto por qué? ¿A qué se debe el guión I? El guión I me va a dar me va a desplegar una pregunta, me va a decir, ¿estás seguro de que quieres copiar del archivo A al archivo B? Y me va a advertir, me va a decir, ¿estás seguro? Como las advertencias que usualmente nos lanza Windows cuando tenemos un archivo con el mismo nombre, tenemos un archivo duplicado, ¿no? Entonces en esa parte pide confirmación. Por casos de precaución sería lo más óptimo, lo más
factible, lo más importante realizar una pregunta, ¿no? Pero bueno, pues se van a dar de cuenta que a medida del paso del tiempo simplemente vamos a omitir ese paso, vamos a estar casi siempre seguros de lo que estamos haciendo. Pero en caso de que tratemos de ser cautelosos, también está la opción de usar guión I. Luego tengo el guión F, que es opuesto a lo de guión I. Si es que en caso de que hubiera dos archivos duplicados, este lo va a reemplazar. Vamos a suponer que archivo A vamos a copiar de la carpeta 1 a la carpeta 2 y también hay un archivo A con el mismo nombre. Entonces, si existe eso, el guión F lo único que va a hacer es simplemente reemplazarlo, ¿no? No va a pedir confirmación, simplemente lo va a hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado con el guión F porque no me va a decir de que existe un archivo duplicado o que existe algún problema, simplemente lo va a hacer y ya, no nos va a pedir ninguna pregunta absolutamente, simplemente lo hace y ya. ¿De acuerdo? Luego tenemos el modo B, que es el modo verbose. Reporta todas las acciones que realiza el copy. Entonces, es como un informante, ya es como una, vamos a llamarlo así, como una parte de una inteligencia artificial de qué es lo que ha hecho. Es como un resumen, ¿ya? El modo verboso. No estoy diciendo que es una inteligencia artificial, sino que actúa como una, nos informa, nos dice que tú has copiado tal cosa que contenía X cantidad de palabras o párrafos o información a tal archivo que también contenía esto y bueno, no, una cosa más detallada de lo que vendría a ser el copy, ¿no? De las acciones. Ahora, tengo acá un ejemplo de lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a copiar sueldo.inf a, bueno, a dos distintas rutas, ¿no? Vamos a diferenciar esto. Esta primera, ya que se despliega, esta primera ruta, hasta donde está el TXT, vamos a ponerlo en verde, es la ruta de origen, de dónde voy a copiar. Y esta ruta, que lo voy a marcar con rojo yo, es la ruta destino. Entonces, este es el origen y este es el destino. Entonces, para que esto funcione, ¿de acuerdo? Tengo que tener, obviamente, el archivo creado, ¿no? No voy a copiar cosas que no existen. Entonces, acá dice que tengo que tener en Ubuntu algo que sea sueldo inf. En Ubuntu, ¿no? Estoy en TCO, le hago un ls, tengo que entrar a Linux, ¿verdad? En Linux le hago un ls y tengo que entrar a Ubuntu, ¿no? Ubuntu. Estoy en Ubuntu, hago un ls. ¿Qué tengo en Ubuntu? No tengo nada. Acá es donde yo tengo que crear cat sueldo.inf, que va a contener números, ¿no? Estos números. Control C, termino de crear y ya está, ya tengo mi archivo como tal acá, ¿no? Vamos a hacerle un clear. Ya estoy en Ubuntu, un ls, ya tengo en Ubuntu, en la carpeta Ubuntu ya tengo un archivo que es sueldo.inf. Quiero ver que tengo sueldo, quiero ver que tiene sueldo, le hago un cat sueldo.inf y tiene lo que había editado, ¿no? Ahora, esto dice que yo tengo que llevarlo a lo que es la carpeta WinXP. cd, vámonos atrás, cd, vámonos atrás, etc. acá. Acá tengo que asegurarme también que la ruta donde yo voy a ponerla existe, ¿no? Porque si dirijo mis archivos a rutas donde no existen, va a haber ahí ciertas complicaciones. Tengo que entrar a la carpeta win, cd, win. Entro a la carpeta win y debería haber algo que es xp. Existe la carpeta xp, ¿no? Acá está. XP. Puedo entrar cd, xp y estamos en xp. Ahora vamos acá, vamos a hacer un reproceso. Ok, estoy en inf 113. Ahora digo que voy a entrar a TCO. Ahora es donde hago cp de mi carpeta donde es TCO Linux barrita Ubuntu barrita sueldo. Le digo que este archivo .inf lo voy a mandar ¿dónde? A WinXP, ¿no? Entonces estoy acá, termino, espacio,
le doy de ruta, ¿no? Le digo que en la carpeta TCO, que me entre la carpeta Win, que me entre la carpeta XP. Y ahí me lo copio. Ok. Creo que no debo hacer esto. Ok, creo que no debo poner TCO porque ya nos encontramos acá, ¿verdad? Así. Y lo mismo para acá. Y como ven, me acepta la orden, ¿no? Ya no me aparece de que no encuentra la carpeta TCO. Si en caso de que yo estuviera en IM113, sí me aceptaría, ¿no? Entonces, primero deberías revisar que. Deberías revisar que en mi carpeta Linux Ubuntu siga sueldo.inf, porque recordemos que simplemente yo he hecho una copia, no he hecho una eliminación, hice una copia. Entonces hago cd linux barrita ubuntu, estoy aquí le hago un ls y sigue sueldo, ¿no? Ahora volvemos hacia atrás y acá es donde yo tengo que entrar a win y a xp. Entro a win y a xp y aquí le hago un ls y como ven, de nuevo, bueno, se encuentra lo que es sueldo.inf. ¿Por qué? Porque ha realizado una copia, no ha realizado una eliminación. Ya no lo ha movido, ha realizado una copia. Entonces, de esta forma es como nosotros vamos a ir viendo que las acciones han sido, o los comandos han reaccionado de forma óptima, ¿no? Ahora vamos a sacar acá un recorte para que se pueda ver de manera mejor, ¿no? Recortes. Aquí está. Entonces nuevo y creo que lo vamos a hacer desde donde la carpeta era sueldo. Desde acá. Desde acá. Que es donde realicé la verificación, ¿no? Vamos a copiar y vamos acá. Acá. Y estamos en... Bueno, estas son las opciones. Ahora estamos en copy. Acá estamos. Y acá. No, vamos a bajar esto para que se entienda mejor. Correcto. Entonces, la verificación ya la hemos hecho, ¿no? Acá igual. Ahora vamos a subir esto un poquito. Vámonos con lo siguiente. No, ya les había mencionado, esta es la copia, esta es la ruta origen y nos da la ruta destino. Vamos con lo siguiente, que es copiar los archivos donde el nombre comience con la letra D seguido de cualquier grupo de caracteres y la extensión sea txt del directorio Ubuntu XP al directorio XP, ¿no? Entonces vamos a tener que hacerlo así. Exacto. Ya. Como ven, se ha saturado acá. Vamos a borrarlo de nuevo y ya está. Vamos a hacer cd dos puntos, ¿no? Estoy empezando. Entonces me dice de que en Ubuntu, vamos a ver qué tengo en Ubuntu. cd linux Ubuntu. En Ubuntu no tengo ninguna carpeta, pero vamos a crear un archivo, ¿no? Un archivo que comience con la letra D. No sé, día.txt y en día.txt vamos a guardar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿no? Control C, ya está. Le hago un ls de nuevo y ya tengo día. Entonces, para que funcione, ¿no? Para que veamos que realmente está funcionando.
Y ahora vamos a copiar, ¿no? Lo que les decía, pero ahora esta vez lo vamos a hacer así. Así soy NAME 113, le tengo que hacer cp espacio tco barrita de donde de Linux. Tiene que entrar a Linux, a donde más tiene que entrar, a Ubuntu. Entra a Ubuntu y le digo que todas las carpetas que empiecen con la letra D, que después venga cualquier carácter, que tengan la extensión txt, me las lleve a la misma carpeta, ¿no? tco, donde me las ponga en win y las ponga en carpeta xp, ¿no? Entonces, como les decía, esta es la ruta de origen y esta es la ruta de destino, ¿no? Entonces, he creado esta carpeta, bueno, este archivo que es día, para que tenga algo que copiar. Y me lo copie en WinXP. Entonces nosotros vamos a hacer la verificación, ¿no? Linux. Perdón, es WinXP. Ya estoy en XP, le hago un ls. Y como ven, hace rato solo me aparecía sueldo, ¿no? Ahora me aparece día. Entonces, de esta forma es como nosotros vamos trabajando, ¿ya? Nosotros vamos jugándonos, como ven, simplemente es agarrar y seguir ciertas reglas, como si fuera un diccionario, un cierto formato, agarrar y saber dónde estamos ubicados, hacia dónde vamos a ir. Y todo este tipo de cositas, ¿no? Nos ayudan a complementarnos, no simplemente como jugarse, como un jueguito muy divertido, ¿no? Entonces simplemente es eso. Ahora nos vamos a salir a CD hacia atrás, CD hacia atrás y hacia atrás. Entonces, ya una vez realizado, ¿no?, este ejercicio, sabemos que funciona siempre y cuando tengamos algo que copiar. Vamos a la parte del RM. Ojo que este RM no es el remove dir, que básicamente habíamos dicho de que simplemente el rmdir, el remove dir, va a eliminar directorios vacíos, ¿no? Entonces acá ¿qué tenemos? Acá tenemos, bueno, acá tienen otro ejercicio que, bueno, ustedes lo pueden realizar, ¿no? La parte del CP. La parte del RM, ¿qué tenemos? Borra ficheros y directorios. Esto quiere decir de que borra, si el directorio contiene algo, lo va a borrar también. Entonces ya no solo podemos borrar directorios vacíos, ahora también podemos hacer que borre directorios que tengan contenido. Pueden ser archivos o subdirectorios, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo, la misma advertencia de hace un momento, que una vez que se borra no vamos a poder recuperar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a decidir y vamos a tomar decisiones bastante cuidadosas de qué debemos borrar y qué no. Entonces tenemos las siguientes opciones que vendrían a ser, bueno, el formato, ¿no? La sintaxis que siempre la vemos. El RM, las opciones, el origen y el destino. Entonces tengo de nuevo lo mismo. La R chiquita, perdón, la R minúscula o la R chiquita y la R mayúscula, ¿no? Entonces, estas opciones son obligatorias porque en algún momento nosotros vamos a decidir si quiero borrar simplemente el directorio o quiero borrar en su totalidad todo. Que si quiero borrar en su totalidad todo, debo hacer uso de lo que es guión, la R mayúscula o la R grande, ¿no? Entonces de esa forma estaríamos trabajando. Luego tengo lo mismo que a la hora del copiar el guión I. Esto se hace igual como medida de seguridad, ¿no? Le está seguro que deseas eliminar tal carpeta y bueno. Entonces es para tomar precauciones, ¿no? No es para... porque una vez que lo borremos ya no vamos a poder recuperar. Entonces es de tener cuidado con el guión I. Luego tengo lo que es el guión F, ¿no? RM-F. Entonces, ¿qué es lo opuesto de I? Que fuerza la eliminación. No me pregunta absolutamente nada, simplemente agarra y elimina los archivos. No me pregunta, ¿estás seguro? Nada de eso. Directamente agarra y los elimina,
¿no? Entonces, tenemos eso. Por ejemplo, vamos a borrar todos los archivos del directorio DOS con confirmación. Entonces, estamos acá en la carpeta INF113. Lo que vamos a hacer, vamos a borrar, vamos a remover, remove con confirmación. ¿Qué cosa? Tenemos que entrar a la carpeta TSO. Dentro de esta, ¿qué tengo? Ya, vámonos acá arriba, TOS, y tengo que borrar todo lo que haya en 2. Ahora, antes de... ¿Saben qué sería bueno antes de borrarlo? Ver que tengo aquí en TOS y DOS. Entonces, si se dan de cuenta, en DOS tengo test1, test2, test3, que son los archivos que hemos creado, ¿no? Con cat, nano y gedit. Entonces, ya voy a removerlos, ¿no? Remove con confirmación. Voy a entrar a la carpeta DOS y que borre todos mis archivos de lo que es dentro de los que están en DOS. A ver, pues solo por seguridad. SO, CD, DOS, LS. Sí, están los tres. Ok, ahora sí. Vamos a remover con confirmación todo lo que se encuentra en TSO-DOS. No, todos y cada uno de los archivos. Y me pregunta, ¿no? Remove regular file de esta ruta. Y yo tengo que responder sí y no. Ok, yes. Ok, primero le he puesto S porque me confundí de pensar que estábamos en español. Luego le puse una Y de lo que estamos en inglés, que es yes, pero no me reconoció, ¿no? El comando, y yo tuve que poner yes. Ahora, recuerden, me ha preguntado sobre los tres. Vamos a ver que si están, ¿no? DTOS, DOS. Ah, ok. Solo está el test 1. El test 1 que yo me equivoqué acá, le puse S. Me preguntó sobre el test 1, me dijo, ¿quieres borrarlo? Y yo le puse una S de sí, me equivoqué. Pero sí reconoce lo que es la Y de yes, ¿ya? La Y de yes. Entonces, de nuevo, ¿no? Para remover todo, removemos todo. Deseo, guión, DOS, guión, todo. Y ahora sí, ya he borrado el tesoro, lo único que me quedaba. No me ha reconocido Y también me ha reconocido la yes. ¿No? Entonces vamos a hacer un ls-l de TSO. Vamos a entrar a verificar que tiene la carpetita. Ya no tiene nada. No, aquí me dice total 0. Entonces lo removió correctamente. Y bueno, eso sería la parte del remove, ¿no? Entonces vamos a agarrar, vamos a cortar y copiar. Desde acá hacemos la verificación de que existan y después lo borramos, ¿no? Luego ya no hay nada. Entonces de esa forma es que nosotros estaríamos haciendo la parte de remover. Ya, el guión F, bueno, ya les había mencionado, igual borra y no tiene contemplación alguna de preguntarnos. Vamos con lo que es ok, creo que estamos en el correcto. Sí, estamos en el correcto. No se habían pensado que me había saltado la parte 3. Ya hemos visto el remove, ¿de acuerdo? Vamos acá, ¿no? Vamos a borrar clear.
y nos encontramos de nuevo en la terminal. Ahora sí, ya hemos hecho uso de lo que es rm, que es remove. Luego habíamos probado lo que es la i, que me pregunta, me da una confirmación de si estoy seguro de poder eliminar, o de querer eliminar, más bien dicho, los archivos, ¿no? Vamos con el mv, que es el move. Ya, el mv es el move. El rm era el remove, el mv va a ser el move. Move o move, como ustedes quieran verlo, nos va a permitir mover archivos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre un move y un copy? El move agarra y mueve, suponiendo que tenemos en la carpeta A un archivo 1 y en la carpeta B tengo un archivo vacío. La carpeta B está vacía. Cuando yo haga move de mi carpeta A, lo que tenga, a mi carpeta B, va a desaparecer el contenido de A y va a aparecer en B. Entonces básicamente es como un cortar, pegar. ¿Ya? Así funciona el move. También se usa para renombrar archivos, ¿ya? Pero bueno, lo vamos a ver con un ejemplo, ¿no? Para que nos quede más claro. Entonces, ¿qué tengo acá? Acá voy a tener lo mismo, ¿no? MB, las opciones, el origen y el destino, que son de vital importancia. Lo mismo, la F fuerza la operación. Si hay un duplicado, no le va a importar, directamente va a realizar la acción. Y la I me va a pedir que confirme, que le diga yes, que le diga sí. No, el modo verboso, como les había indicado, es directamente que nos informe, nos diga sí que estás haciendo, ¿no? Entonces, vamos a mover, dice, todos los archivos del directorio Ubuntu al directorio XP. Entonces, vamos a ver qué tengo en mi directorio Ubuntu primero. Deseo Linux Ubuntu. Aquí tengo dos archivos, ¿no? Que es dia.txt y sueldo.inf. Y me dice que esto lo mueva al directorio XP. Entonces, ¿qué tengo en el directorio XP? Win XP. Entonces, en el directorio XP tengo como tal día y sueldo, ¿no? Estos dos archivos. Y las subcarpetas com99, inf99 y mac99. Entonces, lo que tengo acá, ya, que son día y sueldo, lo tengo que mover a lo que es la carpeta XP, ¿no? Lo mismo, move me dice que voy a mover. ¿De dónde voy a mover? De la carpeta TSO. ¿De dónde? De mi carpeta, primero, Linux, de mi distribución Ubuntu. Todos los archivos. Ya, el asterisco marca el comodín, ¿no? Todos los archivos. Y me dice a dónde voy a mover. ¿Dónde tengo que moverlos? La ruta destino, ¿no? Que es TSO. Entro a TSO, a Win y a XP. Como ven, no me preguntó nada, no dijo nada. Entonces, ¿qué tal si revisamos Linux Ubuntu? Ya no hay nada. Miren, ls-l del TCO de Linux el Ubuntu, ya no hay nada. Hace un momento habíamos visto de que contenía estos dos archivitos, ¿no? Ahora ya no hay nada. ¿Qué tal si revisamos lo que hay en WinXP? Acá está WinXP. Y acá, como verán, me movió sueldo. Antes no tenía sueldo, miren. En WinXP tenía com, dia, inf, mat, pero acá está igual otro sueldo. ¿Qué pasó? Si tenía sueldo, ya no recuerdo. Creo que sí tenía sueldo. Vamos, hacemos power. Vamos a de nuevo. Ya sé. Vamos a crear acá para que sea de forma visible. Vamos a entrar a TCO, a Linux, a Ubuntu. Y dentro de Ubuntu, ¿no? Ya estoy en Ubuntu. Vamos a hacer un mkdir y vamos a crear un hola. Un ls y ya tengo una subcarpeta que es hola.
Ahora sí, esto lo vamos a mover, ¿de acuerdo? Clear, entonces cd, cd, cd. Estamos en el 113, vamos a mover de dónde, de la carpeta TCO, vamos a mover de Linux, de Ubuntu, todo lo vamos a mover a TCO, a Win, a XP. Y me dice que ya lo movió, entonces debería revisar ls-l. Debería revisar lo que hay en PCO, Linux, Ubuntu. Y no hay nada. Ahora sí, la carpeta hola, como habíamos visto, no debería estar en... Ya no debería estar en Ubuntu, no está. Vamos a revisar lo que hay ahora en WinXP. Y como ven, me lo ha movido la carpeta hola. Aquí sí. Ya anteriormente habíamos visto que no tiene nada. Y me lo movió, me movió todo. Y de esa forma funciona lo que vendría a ser un move. ¿De acuerdo? Entonces vamos a copiar todo esto para que no se pierda. Ok, acá estamos. Sí, acá estamos. Acá es. Casi copio en el lugar que no corresponde. Bueno, acá tenemos otros dos ejercicios que, bueno, acá tenemos un ejercicio que ustedes que espero que lo realicen para que comprueben de que está bien, ¿no? Vamos con lo que es mover los archivos donde la extensión sea txt. No. Sí, hagan estos dos. Realicen estos dos ejercicios para ver que si les funciona, ¿no? Vamos con este que es renombrar, que es una parte importante, ¿no? El RM también me funciona para renombrar, ¿de acuerdo? Entonces me dice renombrar el archivo sueldo inf con el nombre básico.emp. Entonces básicamente me renombra y al renombrarme también puedo cambiar la extensión de lo que antes era sueldo.inf con el nombre básico.emp ubicado en el directorio Ubuntu. Entonces primero verificaré si en Ubuntu, no, en Ubuntu ya no hay nada. Aquí previamente hemos visto que ya no hay nada. Entonces haremos un cat en TCO Linux Ubuntu y tiene que estar acá lo que es ¿qué es? Sueldo.inf y me va a dar, está pidiendo, ¿no?, que rellene el cat. Ya está. Ahora le hago un ls a Ubuntu y ya me aparece el sueldo.inf. Ya lo acabo de crear el archivo y me dice que lo renombre a básico.emp. Lo mismo, move de donde me voy a mover, de TCO, de Linux, de Ubuntu. ¿Qué voy a mover? Bueno, ¿qué voy a renombrar? Sueldo.inf. ¿A dónde lo voy a mover? A TCO, ¿no? La dirección, ¿no? TCO Linux. Si se dan de cuenta, para renombrar la ruta siempre es la misma. Entonces es como que TCO, de nuevo tenemos que entrar a Linux, Ubuntu y básico.emp, ¿no? Y le doy clic ahí y ya debería estar. Entonces si yo le hago un ls a lo que hay en Ubuntu, ya no va a estar sueldo.inf, me lo va a renombrar a básico.emp, ¿no? Y lo mismo, los permisos son los mismos, los usuarios son los mismos, la hora de creación es la misma, simplemente ha sufrido una modificación que es el rename, ¿no? Lo hemos cambiado de nombre.
Ahora, ¿qué pasa? Vamos con el siguiente. Creo que sacaremos una captura de esto. ¿Dónde estás? Ok, ¿desde dónde? Creo que todo sirve. Desde acá. Acá. Ya, y vámonos al editable. ¿Y dónde estás? Renombrar. Acá estás. Y ya está. ¿No? Vámonos con el siguiente. ¿Qué dice nuestro siguiente comando para revisar? ¿No? Él es el more. El more, como ustedes quieran verlo. Entonces nos dice, se utiliza para examinar el contenido de archivos mostrando una pantalla paginada o un número especificado de líneas a la vez. Es útil cuando el contenido del archivo es extenso. Entonces, nótese que al ser una consola ya se satura muy rápido, ¿no? Es lo que estamos viendo, ¿no? Se nos satura de comandos y de mensajes y de muestras y de listas que hacemos muy rápido. Entonces, va a haber documentos, va a haber, ¿cómo les diría? Va a haber carpetas, archivos que van a ser extensos, entonces no vamos a poder ver el contenido 100% de lo que existe dentro de ellos. ¿Por qué? Porque es una consola, entonces no da abasto para que la parte visual no puede contener tanta información, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? O hacer uso de lo que es more. Entonces, acá primero me voy a salir de acá al usuario normal y le vamos a hacer un more, etcétera, la carpeta etcétera, y lo que hay en paz wd. Entonces, ¿qué es lo que hay en paz wd en la carpeta etcétera? En paz wd me muestran todos y cada uno de los usuarios que existen, ¿ya? Y su password, ¿no? Entonces, existen, por ejemplo, vamos a ver. Bueno, no aparezco no acá, ¿no? Pero me muestra si estamos logueados o no. Los usuarios, no simplemente pueden ser usuarios, pueden ser puertos de servidores, ¿no? Entonces, como ven, me muestra more 42%. Entonces, eso es lo que hace. Y me dice, para visualizar el resto del archivo, presionar la barra espaciadora. Entonces, yo voy a estar acá, espacio, y me muestra, si se dan de cuenta, cambió del 40 al 90%. Entonces, me está mostrando más, ¿no? Me está mostrando más usuarios que se encuentran acá. Espacio, y me muestra todo. Si termino de verlo, se sale, pero si quiero salirme antes de visualizar todo esto, hago control más C. Bueno, vámonos con la parte de él. Simplemente es eso el mod, ¿no? No hay complicaciones, es algo bien pequeñito, algo bastante sencillo. Entonces, vamos con... Ahora, como les había mencionado, la pantalla se satura, entonces aquí tengo que hacer un clear. Y como no, entonces pwd cd vbox user... perdón. cd... cd desktop. Ok, estamos bien. Ahora, de lo que tanto habíamos hablado, ¿no? Del chmod. El chmod viene de change mode, ¿ya? Change mode, que vendría a ser cambiar el modo. Esto del modo viene siendo bastante subjetivo porque en realidad vamos a cambiar permisos, ¿no? Los permisos que anteriormente les había mostrado, que son los permisos de usuario, grupos y otros, que su acrónimo vendría a ser UGO. Usuarios, grupos y otros. Usuarios, grupos y otros. UGO, ¿no? Y cada uno de estos grupos tienen sus permisos. El usuario tiene permiso de lectura, de escritura. Acá están sus permisos. Okay. La R como tal viene de lo que vamos a añadir un comentario de leer, read, lectura. ¿Ya? Y ya. La W vamos a añadir
viene de write, que viene de escritura. Escritura, ya. Y la X que viene de ejecution o ejecución, ¿ya? Entonces, esos permisos, ¿ya? Tiene tanto los usuarios, los grupos y otros. Cada uno de estos contiene esos permisos. Por eso cada vez que visualizamos un texto, un archivo, perdón, por ejemplo, vamos a entrar en 113. ls-l. Ya. Ok, no, ¿dónde tenemos archivos? Creo que tenemos archivos en ts win xp. En xp creo que tenemos. Aquí está. Aquí está. En xp, si se dan de cuenta, acá vienen haciendo los grupos de permisos, ¿no? 3 acá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, estos tres primeros de acá, sin contar la D, son los permisos de usuario. Luego vienen los permisos de grupos y luego vienen los permisos de otros. Y los que están en guión, los faltantes que están en guión, quieren decir que ese archivo no tiene ese permiso. Por ejemplo, no tiene el permiso de ejecución del usuario el archivo dia.txt. No tiene el archivo de ejecución. ¿Ven? Le falta una X. En vez de ese X está un guión. ¿Qué quiere decir de que estén todas sus letras como tal? Que bueno, que este sería el más cercano. Quiere decir de que este archivo / directorio o lo que ustedes quieran tiene o contiene ese permiso. Por ejemplo, com99 tiene permiso de lectura en usuario, tiene permiso de escritura en usuario, tiene permiso de ejecución en usuario. Lo mismo para grupo, ¿no? com99 tiene permiso de lectura para grupo, de escritura para grupo y de ejecución para grupo. ¿Qué es en permisos de otros, ¿no? Los otros usuarios, otros, ¿ya? ¿Qué es lo que el fichero, perdón, el directorio com99 no tiene? Tiene permiso de lectura, no tiene permiso de escritura. Quiere decir que otras personas, si se loguean en mi sistema operativo y pertenecen a otros, al grupo de otros, no va a poder editar ese directorio, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, ¿ya? A eso nos referimos con el chmod Hugo. Ahora, ustedes verán y dirán, ¿por qué hay signos más y por qué hay signos menos? El signo más otorga permisos. Entonces, si yo le hago Hugo más rwx, le estoy diciendo que a lo que sea que al archivo que me refiera, le cambie, le adicione permisos de tanto de lectura, escritura y ejecución. Entonces, el menos, si el más agrega permisos, el menos quita permisos, ¿no? Por ejemplo, un pequeño ejemplo. Acá tenemos que chmod me dice que a los usuarios les adicione el permiso de ejecución de empleado.txt. Recordemos. Y ok, estamos acá súper saturados. Vamos a hacer un clear. Estoy en la carpeta INF113, le hago un ls y nótese que ls. No, tengo que entrar a cd, a pc. En pc está. Ya. En tco, en la carpeta tco, en este fichero, tengo que un empleado.txt que inicialmente lo habíamos creado, ¿verdad? Entonces, ¿qué no tiene? ¿Qué permisos no tiene? Estos tres. Tiene el permiso de lectura, tiene el permiso de escritura, pero no tiene el permiso de ejecución, ¿verdad? Lo estamos viendo. Ahora, yo quiero que tenga ese permiso de ejecución. Primero me tengo que salir. Bueno, luego me voy a salir y voy a estar en 113 para que sea tal cual. Chmod y le digo que cambie los permisos. Chmod espacio usuario y al grupo del usuario, porque ahí se encuentra, ¿no? Mi permiso que tengo que aumentar. Le voy a adicionar los permisos de ejecución. Pero ¿a qué le voy a asignar a esto?
le digo que entre a la carpeta TCO y al empleado.txt lo adiciona. Le doy clic y ya supuestamente me lo debería actualizar. Lo mismo, entro vamos a hacer un ls-l de TCO guión. Acá está, ¿ven? Nos aparecía primero. He hecho un listado de lo que hay dentro de la carpeta TCO, todo. Entonces, nótese que aquí está lo que nos importa, ¿no? Que empleado.txt, si antes no tenía el permiso de ejecución, ya, acá, ahora ya lo tiene. ¿Ven? RW, y aquí le faltaba, ¿no? La X. Ahora RWX. Entonces, de esa forma, yo me puedo ir jugando tanto con los usuarios, bueno, los permisos de los usuarios, de los grupos y de otros. Ya, eso es lo que pasa. Ahora acá tenemos un sinfín. Esta es la forma, por si acaso, más sencilla de cambiar permisos, ¿de acuerdo? Existe otra que es el UMask. El UMask, ¿para qué me sirve el UMask? El UMask básicamente me hace exactamente lo mismo, pero funciona con números. Al funcionar con números es un poquito más complicado trabajar acerca de quitar y dar permisos. No estoy diciendo de que es muy difícil o es imposible, no, es más complicado porque debemos memorizar, porque ya son códigos dados, ¿ya? Entonces es como que ya vienen códigos numéricos del 1 al 7, perdón, del 0 al 7, donde ya vamos a ir viendo más adelante, quizás si es que nos da la oportunidad, el agarrar y modificar este tipo de permisos sobre esos archivos. O directorios, ¿no? Pero de todas formas funciona y es de una forma muy sencilla, les diría yo, aprender el Chmod, ¿no? Con usuario, simplemente es agregar, es como hacer una sumita, ¿no? Es Chmod, hacer referencia a qué grupo le voy a dar permisos, a qué grupo voy a modificar. Entonces es Chmod, vamos a hacer clear, es Chmod, ya, espacio. Y aquí es especificar a qué grupo o a qué grupos voy a modificar los permisos. ¿Ya? Entonces, Chmod, y le digo que a grupos y a otros les voy a adicionar los permisos de escritura y ejecución. ¿Y a qué valdría decir? Voy a adicionar esos permisos, pero ¿a quién? Es decir, le voy a dar mi llave de mi casa, pero ¿a quién? Entonces yo tengo que especificar aquí, ¿no? Que es TCO, que es empleado.txt. Y ahora debería ser, bueno, vamos a hacerlo así para que no sea tan extenso, ¿no? Lo haremos así, ls tco guión ¿dónde estás? Ok, me olvidé. Lo vamos a hacer de forma sencilla, ok, para que solo nos aparezca esto. cd tco y acá vamos a hacer un ls guión. Acá está el empleado, ¿no? Lo que habíamos mencionado hace un momento es de que a grupos y a otros le voy a dar los permisos de escritura y ejecución, ¿no? A grupos y a otros les voy a dar los permisos de escritura y ejecución. Entonces les ha dado los permisos. Les quiero quitar de la misma forma. Me salgo primero de acá, simplemente para que vean ya Chmod. Le voy a dar a grupos y a otros, no le voy a dar, le voy a quitar permisos de escritura y ejecución a lo que tenga dentro de TCO empleado.txt. Ahora de nuevo dentro de TCO y hago un ls-l. Y como ven en empleado TCO, si primero ya tenía en grupos, entonces este es usuario, los primeros 3 son usuario, los segundos 3 son grupos y los otros 3 siguientes son otros, ¿no? Entonces vean la diferencia, aquí aparece completito, aquí ya le falta la WX y aquí igual, ¿no? En grupos y en otros le falta la WX. Entonces de esa forma trabaja. Pueden trabajar de 1, de 2 o de 3, ¿no? Que son usuarios, grupos y otros. Entonces de esa forma estaríamos nosotros trabajando.
Algo bastante interesante siempre va a ser lo que es el jugarse, ¿no? Con los permisos como tal. Entonces vamos a agarrar y vamos a copiar. Sí, copiaremos esto. Ya. Sí, está bien. Sí, desde acá. Desde acá. Para que se pueda comprender. Y nos vamos acá. Bueno, no acá. Al Word. ¿Y dónde estamos? Acá. ¿No? Y bueno, esa parte. Ok. Y con eso estaríamos terminando lo que es la tercera parte, perdón, la segunda parte de manipulación de archivos, ¿no? Como verán es bastante sencillo, es bastante dinámico, de hecho es hasta un poco divertido agarrar y jugarse con los permisos, ¿no? Ustedes pueden ir haciendo prueba y error para ver qué les sale. Entonces, eso sería todo con la segunda parte de manipulación, comandos de manipulación, en este caso aplicados a archivos. Nos vemos en el siguiente video.